Hola chicos, el día de hoy les voy a explicar el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Mi nombre es Nayreli Lemus Hernández y te sugiero que te suscribas a mi canal. El día de hoy vamos a platicar acerca de 3 aspectos de este gobierno: el aspecto político, económico y social. Así que quédate conmigo hasta el final de este video. Luis Echeverría Álvarez nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Presidente constitucional del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Obtuvo el título de abogado por la UNAM en 1945 y comenzó su carrera política a principios del sexenio de Miguel Alemán en 1951. Se unió a la campaña nacional de Adolfo Ruiz Cortines. Más adelante entró a trabajar a la SEP. Aspecto político. Creó el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, IMECE, y en 1975 surgieron las Secretarías de Reforma Agraria y el Turismo. Se crean el Infonavit, Fonacot, Conacit y Profeco. En la política exterior establece relaciones con el gobierno socialista de Cuba, con el gobierno de Fidel Castro, y en Chile con Salvador Allende. Realiza visitas oficiales al país del bloque capitalista como socialista, llamada la Guerra Fría. Recurre a un gasto excesivo de la política gubernamental. Recurre al endeudamiento para crecer la burocracia y el organismo de gobierno. Posterior a esto se crean los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Continuamos con los aspectos económicos. Número 1. México presenta problemas financieros a causa de la crisis internacional de escasez de petróleo. Además, disminuye la inversión privada y el aumento de gastos públicos. La deuda externa durante el sexenio llegó a $20 millones, así como se desarrollaron un fenómeno conocido como la atonía económica, caracterizada por los siguientes puntos. Inciso A, por la inflación, el aumento de desempleo, la disminución de inversiones y la escasez de circulantes, que es la moneda. Luis Echeverría implementa el modelo de desarrollo compartido. Los objetivos: modernizar las industrias, incrementar exportaciones, impulsar el ahorro nacional. Pero lamentablemente esto lleva a un déficit fiscal, a la economía populista marcada por la inflación, la descapitalización. La economía nacional dependía del petróleo y por último la participación tripartita, es decir, que solamente el Estado, los empresarios y sectores públicos podían hacerlo. Continuamos con el aspecto social. Echeverría impulsa el sector educativo, creando el Colegio de Bachilleres. Trata de recuperar el respeto de los estudiantes universitarios, UNAM, aumentando el presupuesto a la Casa de Estudios. Luis Echeverría realiza actos de autoritarismo en contra del periódico Excelsior y su director Julio Scherer, considerado como uno de los más grandes periodistas de nuestro país, por críticas al gobierno. Posteriormente se crea el periódico Proceso. En su sexenio se presenta un suceso sangriento conocido como el Halconazo o Matanza de Jóvenes de Corpus Christi. Esto es el 10 de junio de 1971. Utiliza un grupo militar conocido como los Halcones para reprimir una manifestación de estudiantes en el casco de Santo Tomás. ¿Pero qué fue el Halconazo? Se trató de una de las páginas más oscuras de la historia del México de los años 70, en el siglo pasado. Fue una jornada de represión, es así, directa y sin miramientos, en contra de estudiantes y jóvenes que solo querían escuchar su voz. La tarde del jueves 10 de junio de 1971 era el día de Corpus Christi, y con el recuerdo muy vivo de la represión del 2 de octubre de 1968. Cientos de estudiantes de la UNAM y el Politécnico se concentraron en el llamado Casco de Santo Tomás para marchar hasta el Zócalo en apoyo a sus compañeros de la Autónoma de Nuevo León. La marcha se enfila por San Cosme, muy cerca del Metro Normal, y los organizadores hablaban de 10,000 participantes que también reclamaban libertades y democracia. De acuerdo con testigos de los hechos, justo a las 5 de la tarde con 7 minutos, estalla una granada y se desata la represión.
De las calles cercanas al Cine Cosmos surgen jóvenes armados con varas de bambú. Eran los halcones. Y la policía simplemente observa la escena. Otros agresores empuñan pistolas y abren fuego. Unos manifestantes buscan refugio en edificios, otros debajo de automóviles. Por más de 2 horas reina el caos en la zona. Los halcones demuestran su adiestramiento militar y golpean a diestra y siniestra. En una edición especial aparecida casi clandestinamente en la revista ¿Por qué?, se habla de entre 75 y 125 muertos, más de 300 heridos y al menos 500 detenidos. Por la represión se dan algunas renuncias de funcionarios, se detiene a varios de los halcones, pero ante la falta de denunciantes no hay proceso y el gobierno habla de actos de provocación de los estudiantes. Las agresiones contra la universidad son agresiones contra el país. Jóvenes del coro fácil, nos opondremos a ellas, provengan de donde provengan. La investigación a fondo prometida por Luis Echeverría solo quedó para el anecdotario. Con información de Humberto Tapia. En Yucatán, el dirigente sindical y estudiantil Efraín Calderón Lara, conocido popularmente como el Charras, fue asesinado en 1974. Calderón Lara se dedicó a defender hasta entonces explotados trabajadores yucatecos, que se desempeñaban en condiciones laborables dignas de la Edad Media. Luis Echeverría desde un principio tuvo grandes ideas con las cuales podían mejorar México y especialmente tuvo una gran habilidad para poder identificar aquellos problemas o falta del país, por cual sus proyectos para poder mejorar fueron detallados y específicos. Uno de los problemas fue para combatir el problema de analfabetismo, con el Plan Nacional de Educación para Adultos. Buscó que en su gobierno hubiera una unión y libertad política, pero terminó encontrando una inconformidad que nació en los primeros años contra su gobierno, liderada por estudiantes y campesinos, que dieron origen a manifestaciones que llegaron a límites de violencia y la guerra contra políticos y policías, provocando una guerra sucia en nuestro país. Sus proyectos fueron a gran escala, pero gracias a la falta de administración, planeación y financiamiento, muchos de estos no se complementaron o simplemente no se cumplieron. La economía del país sufrió un nuevo descalabro y muchas veces tuvo que tomar decisiones desesperadas y dio lugar a un régimen muy comprometido entre circunstancias financieras y sus principios. Por otra parte, su gobierno fue totalmente rechazado por estudiantes, principalmente de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, que llegó al extremo de que los estudiantes le lanzaron rocas cuando Echeverría visitó a la universidad, dando como conclusión que el gobierno de Echeverría no está en la lista de los mejores gobiernos que tuvo México, pero tal vez sí uno de los que las personas no quedaron nada satisfechos como su mandato y proyecto.